¿Te has preguntado alguna vez por qué el minutero de tu reloj va hacia la derecha? Como muchas cosas de nuestra vida diaria, un reloj es algo tan cotidiano que pasa desapercibido y no nos preguntamos muchas cosas sobre él. Pero ¿por qué giran hacia allá las manecillas? Pues en los inicios de la humanidad, cuando empezamos a medir de alguna manera el tiempo, algunos de los primeros relojes fueron relojes de sol. Y como fue en el hemisferio norte donde se realizaron estos relojes, y ahí la sombra del marcador se traza en el sentido de las agujas del reloj a medida que el sol se mueve por el cielo, pues cuando los relojes más conocidos se empezaron a fabricar en la época medieval, sus manecillas también giraban en la misma dirección. Momento, o sea que en el hemisferio sur la sombra del marcador va al revés. Sí, haz la prueba si vives ahí. Notarás que la sombra avanza en sentido antihorario. ¿Deberíamos hacer que el reloj vaya al revés en esta parte del mundo? ¿Ya para qué? Aunque eso no quiere decir que no haya relojes que vayan en sentido contrario. El edificio que alberga la Asamblea Legislativa de Bolivia en la Plaza Murillo en el centro de La Paz cuenta con un reloj sobre la entrada que hace esto. Algunos dicen que fue hecho así adrede por razones políticas. Una forma muy cool de probar esto de las sombras en los hemisferios lo realizó un artista en el hemisferio norte, quien creó un reloj solar digital. Su diseño es tan intrincado que solo puede fabricarse cuando se imprime en una impresora 3D. Y por supuesto solo funciona en el hemisferio norte. Miren esta belleza, cada hora de 60 minutos. Cuando ven el número 60, ¿no se han preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué 60? ¿Por qué no 47 o 5? O sea, ¿por qué un minuto se divide en 60 segundos? ¿Por qué una hora se divide en 60 minutos? Si solo hay 24 horas en un día. Pues eso tiene que ver con la forma que teníamos de contar las cosas antiguamente. En el mundo actual, el sistema numérico más utilizado es el decimal, con base 10. Un sistema que probablemente se originó porque facilitó a los humanos contar con los dedos. Pero las civilizaciones que primero dividieron el día en partes más pequeñas utilizaron diferentes sistemas numéricos. Los más conocidos de la antigüedad tal vez sean el sistema duodecimal de base 12 que utilizaban los egipcios y el sexagesimal de base 60 de los babilonios, pero hay más. Los mayas usaron el sistema vigesimal para sus cálculos. Eso significa que en lugar del 1, 10, 100, 1000 y 10.000 de nuestro sistema matemático, los mayas usaron 1, 20, 400, 8000 y 160.000. Y así también con base en este sistema numérico fue que los egipcios realizaron sus relojes solares. Gracias a la evidencia documentada del uso de estos relojes, la mayoría de los historiadores atribuyen a los egipcios el ser la primera civilización en dividir el día en partes más pequeñas. Los primeros relojes del sol eran simplemente estacas colocadas en el suelo que indicaban el tiempo mediante la longitud y la dirección de la sombra resultante. Aproximadamente en el año 1500 a.C., los egipcios desarrollaron un reloj más avanzado. Consistía en una barra en forma de T colocada en el suelo, la cual era calibrada para dividir el intervalo entre el amanecer y el atardecer en 12 partes. Se piensa que el concepto de esas partes es lo que conocemos ahora como hora. Se piensa. Pero ¿y la noche? Pues sin luz artificial, los humanos de este periodo consideraban los periodos de luz solar y oscuridad como dos reinos opuestos en lugar de ser parte del mismo día. Sin la ayuda de relojes solares, dividir el intervalo oscuro entre el atardecer y el amanecer era más complejo. Si no tienes sol, ¿cómo haces? ¿Reloj lunar? ¿Y cuando hay luna nueva? Acá entra a tallar la astronomía. Durante la era en que se usaron por primera vez los relojes de sol, los astrónomos egipcios también observaron por primera vez un conjunto de 36 estrellas que dividían el círculo de los cielos en partes iguales. El paso de la noche podría estar marcado por la aparición de 18 de esas estrellas, 3 de las cuales fueron asignadas a cada uno de los dos periodos crepusculares cuando las estrellas eran difíciles de ver. El periodo de oscuridad total estuvo marcado por las 12 estrellas restantes, lo que nuevamente resultó en 12 divisiones de la noche. Una vez que las horas de luz y oscuridad se dividieron en 12 partes, se estableció el concepto de un día de 24 horas. ¿De dónde salen los 60 minutos entonces? Tranquilos, ya estamos llegando, no se desesperen. Otro astrónomo griego, Eratóstenes, fue quien por primera vez utilizó el sistema sexagesimal para dividir un círculo en 60 partes con el fin de diseñar un sistema geográfico primitivo de latitud con líneas horizontales que atravesaran lugares bien conocidos de la Tierra en el tiempo. Hiparco contribuyó a este modelo normalizando las líneas de latitud, haciéndolas paralelas y consecuentes con la geometría de la Tierra. La cosa es que Hiparco también ideó un sistema de líneas de longitud, esta vez que abarcaban 360 grados y que corrían de norte a sur, de polo a polo.
Quien vino a completar el trabajo de Hiparco fue Ptolomeo. En su tratado Almagest explicó y amplió el trabajo de Hiparco subdividiendo cada uno de los 360 grados de latitud y longitud en segmentos más pequeños. Cada parte se dividió en 60 partes, cada una de las cuales se subdividió nuevamente en 60 partes más pequeñas. La primera división, partes minutae primae o primer minuto, se conoció simplemente como el minuto. La segunda segmentación, partes minutae secundae o segundo minuto, se conoció como segundo. Entonces fue ahí que las horas empezaron a tener minutos y segundos. No. Los minutos y segundos no se utilizaron para el cronometraje diario hasta muchos siglos después. Los relojes siguieron dividiendo la hora en mitades, tercios, cuartetos y a veces incluso en 12 partes, pero nunca en 60. De hecho, no se entendía comúnmente cómo era que la hora fuera de una duración de 60 minutos. No era práctico para el público en general considerar los minutos hasta que aparecieron los primeros relojes mecánicos que mostraban minutos a fines del siglo XVI. Ahí empezaron algunos a utilizar la hora dividida en 60 y los segundos tuvieron que esperar más. Incluso hoy en día es común ver muchos relojes de pulsera o relojes normales que tenemos en las casas que solo muestran los minutos más no los segundos. Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya parecido interesante y les haya quedado claro todo este asunto. Comenta